Patagonia. El verano ya está aquí. Con él llegan las ganas de desconectar, las escapadas de fin de semana y por supuesto las esperadas vacaciones. Ya sea que vayáis a la playa, a la montaña o a descubrir una nueva ciudad, hay un compañero de viaje que nunca falta en nuestro bolsillo, Google Maps. Casi todos lo usamos para que nos diga por dónde ir, pero esta aplicación esconde funciones espectaculares que te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza, dinero en datos móviles e incluso discusiones de viaje. Hoy vamos a repasar las herramientas clave para convertirte en un experto del turismo digital este verano. Empezamos. Imagínate esto, reservas un hotel fantástico, pero cuando llegas la calle es peatonal. El acceso es complicado o no es posible aparcar en este sitio. Para evitar sorpresas, lo mejor es usar Street View. Busca tu destino en Google Maps, por ejemplo el hotel o el apartamento. En la esquina inferior izquierda verás una pequeña foto cuadrada con una flecha circular. Al tocarlo, entras en la vista de calle a nivel de suelo. Así puedes pasear virtualmente por los alrededores de tu destino antes de salir de casa. Sabrás exactamente qué aspecto tiene la fachada, si hay cuestas o puedes mirar si tienes algún supermercado o farmacia alrededor. Este es el truco definitivo para los que viajan al extranjero o a zonas de montaña donde la cobertura desaparece. No hay nada peor que quedarse sin datos en mitad de una ruta o pagar factura sorpresa por el roaming. La solución es descargar los mapas para usarlos offline. Abre la app estando conectado al wifi de casa. Busca la ciudad o región a la que vas a viajar, por ejemplo, Andorra. Toca en tu foto de perfil, arriba a la derecha, y selecciona Mapas sin conexión. Elige la opción Selecciona tu propio mapa y ajusta el cuadro para cubrir toda la zona que vas a visitar. Dale a descargar y listo. A partir de ese momento, aunque pongas el móvil en modo avión, el GPS seguirá funcionando sobre ese mapa. Podrás buscar calles y recibir indicaciones de coches sin gastar un solo megabyte de tu tarifa. Cuando planificamos las vacaciones, guardamos recomendaciones de amigos, blogs o redes sociales. Al final, terminamos con 1000 notas apuntadas y mezcladas en papeles o en el móvil. En Google Maps puedes centralizarlo todo creando listas. Busca ese sitio que te han recomendado. En la ficha del lugar, toca el botón Guardar. Puedes elegir listas predeterminadas como favoritos o crear una nueva llamada, por ejemplo, Museos de Londres. Incluso puedes compartir esta lista con tus acompañantes para que ellos también añadan sus sitios de interés. Cuando estés en tu destino, solo abres la pestaña Guardados y verás todos los puntos de interés marcados en el mapa. Así sabrás qué restaurante o museo te queda más cerca en cada momento. Si en tus vacaciones prefieres olvidarte del coche y moverte como un local, la función de transporte público de un punto a otro es tu mejor aliado. Escribe el lugar al que quieres ir. Tu ubicación debe estar activada. Toca en Cómo llegar y selecciona el icono de tren-autobús. Google Maps no solo te dirá qué línea tomar, sino el horario exacto en tiempo real, te mostrará en qué parada bajarte, los transbordos necesarios, visualizarás la ubicación en tiempo real y cuánto te va a costar el trayecto aproximado. Es imposible perderse. En las últimas actualizaciones, Google Maps ha cambiado la clásica flecha o triángulo azul de navegación por un coche por defecto. A mucha gente le encanta, pero a otros les distrae o prefieren el diseño clásico. Cambiarlo es sencillísimo. Pulsa sobre la foto de perfil y abre los ajustes de la aplicación. Entra en tus vehículos. En Avatar de conducción, entra en Coche. Abajo se abrirá un menú desplegable. Ahí puedes elegir entre diferentes modelos de coches y colores. O si lo prefieres, selecciona el triángulo azul de siempre para volver al diseño tradicional de la aplicación. Terminamos con la herramienta que evita el clásico drama del verano, dar vueltas durante media hora buscando el coche en una ciudad que no conoces o en un parking gigante de la playa. La función "Dónde aparcar" te salvará la vida. Cuando estaciones el coche, toca en el punto azul que representa tu ubicación actual en el mapa. En el menú que aparece abajo, selecciona Guarda ubicación de aparcamiento. Cuando quieras regresar, solo tienes que buscar la P en tu pantalla o escribir aparcamiento en la barra de búsqueda. Como ves, Google Maps es mucho más que una simple guía de carreteras. Es un asistente de viajes completo que cabe en la palma de tu mano. Utilizar estas funciones te va a permitir disfrutar del verano con mucha más tranquilidad, seguridad y control de tus gastos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más tutoriales. ¡Hasta la próxima!